Hey, bienvenido de nuevo. Si bien al día de hoy tenemos una idea acerca de lo que es el psicoanálisis, la realidad es que a lo largo de la historia del desarrollo de esta teoría han surgido una serie de escuelas que han permitido generar nuevos descubrimientos para el tratamiento de los malestares de la mente. En el video de hoy te estaré platicando sobre las principales escuelas que han surgido de la mano del psicoanálisis. Sin entender este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. Iniciamos. De la mano de Sigmund Freud surgió una de las principales teorías psicológicas que cambió la historia y el desarrollo de la psicología tal cual la conocemos al día de hoy. De este modo, en la época que transcurre alrededor de 1885 y hasta 1939, Freud diseñaría una teoría del funcionamiento de la mente, un método de tratamiento para los malestares psíquicos, un método investigativo y una forma de investigación para las dinámicas sociales y culturales. Todo esto fue llamado psicoanálisis y se instituyó como ese resultante propio de los malestares de la época vienesa, caracterizada por la represión. Con el psicoanálisis, Freud se encargó de atender de manera privilegiada los trastornos neuróticos, y aunque sus estudios intentó abordar otra serie de estructuras clínicas, al día de hoy sabemos que el psicoanálisis freudiano o psicoanálisis ortodoxo, como muchos suelen llamarlo, tiene su ámbito de aplicabilidad específicamente en las neurosis, teniendo importantes limitantes a la hora de trabajar otras estructuras como la limítrofe o como la psicosis. De manera muy general, el psicoanálisis entonces nos brindaría una forma de hacer terapéutico, que se asentó en algunos conceptos fundamentales y que lo distinguen, por supuesto, hasta el día de hoy de otras teorías psicológicas. Algunos de los elementos más importantes son: en primer lugar, el descubrimiento del inconsciente, el cual se instituyó a manera topológica como aquel lugar donde se alberga ese saber no sabido, la instancia donde coexisten una serie de emociones, las cuales se expresan mediante diversos mecanismos. Para Freud, entonces, la mayor parte de la vida mental se fundamentaría en lo inconsciente. Y esto, el inconsciente, sería para Freud inclusive la tercera herida narcisista para la humanidad. Esa herida del saber que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Así, el inconsciente funcionaría bajo una premisa fundamental: la represión. Y esta, a su vez, vendría a ser aquel reto que tendría que superar cualquier analista. Además, el psicoanálisis como teoría atribuye un papel fundamental a la sexualidad, desarrollando un modelo en el cual la pulsión es esa energía libidinal que se apuntala de manera especial en ciertas zonas erógenas a lo largo del desarrollo. Precisamente estas experiencias tempranas, estos apuntalamientos, serían aquellos que influirían en la constitución de la personalidad y en el funcionamiento de la vida adulta. Así, la sexualidad sería en la teoría freudiana durante muchísimo tiempo ese punto de rastreo que sería la génesis de todo malestar mental. Justamente con el desarrollo psicosexual cobrarían un papel especial los desarrollos en torno al complejo de Edipo, por ejemplo, como esa piedra angular sobre la cual se instituyen todas las neurosis. Además de la sexualidad, los sueños serían el otro gran pináculo sobre el cual se sostiene el psicoanálisis, y de la mano de estos elementos como los actos fallidos o los lapsus. Para el padre del psicoanálisis, los sueños eran una forma de cumplimiento de deseo. Sin embargo, estos siempre aparecerían deformados, bajo dos mecanismos esenciales: el de condensación y el desplazamiento. Por lo tanto, los sueños serían interpretados como esa vía regia para llegar al inconsciente, ese modo con el cual nosotros, mediante la capacidad interpretativa, pudiéramos entender ese saber no sabido, eso que está ahí y que impacta en nuestro funcionamiento diario y de lo cual ni siquiera advertimos. De esta manera, mediante el sueño, nosotros podríamos obtener esos materiales inconscientes deformados y cargarlos de sentido. Es así que los otros elementos mencionados, como los lapsus o los actos fallidos, se sumarían a esta lógica, ya que también vendrían a ser manifestaciones del inconsciente. Y así como estos tres elementos principales, se agregarían otros a la teoría.
tales como el método psicoanalítico y el papel fundamental de la asociación libre, como la forma de ejercer el análisis, las maneras de generar ese encuadre que da una forma muy específica de trabajar terapéuticamente, o incluso la forma de estructurar la personalidad y de entender el malestar mental. Con todo esto queremos decir que el psicoanálisis freudiano estableció las bases para que otros psicoanalistas generaran nuevos aportes. De la mano de los conceptos citados, al día de hoy podemos hallar muchísimos más. Sin embargo, se atribuye a Sigmund Freud que hayamos tenido esa brújula sobre la cual guiamos esta teoría. Y así como ha habido otra serie de analistas que han realizado aportaciones fundamentales para esta teoría, algunos han sido tan relevantes que han creado nuevas escuelas o vertientes para poder ejercer esta práctica. La primera escuela que podríamos citar es la psicología del yo. La hija de Sigmund Freud, la hija del padre del psicoanálisis, Anna Freud, se centró en uno de los fundamentos del aparato psíquico, la estructura yoica, hallando en el yo ese pináculo para el progreso del saber psicoanalítico. Así, esta escuela realizó importantes avances para comprender los mecanismos de defensa, por ejemplo, entendidos como esos medios bajo los cuales nosotros nos adaptamos al mundo. Además, esta escuela establecía que en el yo siempre albergaba una zona libre de conflicto, la cual permitiría realizar ciertos procesos como la atención, la memoria y la conciencia. Situaciones que desde la perspectiva cognitiva entenderíamos, por ejemplo, como procesos psicológicos. Por lo tanto, Anna Freud hallaría como medio de tratamiento del análisis el poder entender esas defensas del yo, con la finalidad de poder fortalecer las mismas y con ello permitir el control de los impulsos, la resolución de conflictos y la tolerancia a la frustración. Esta época que siguió a la muerte de Freud y en la cual su hija realizó sus aportes, también permitió el surgimiento de otro referente. Además de la escuela del yo, surgiría la escuela inglesa o la escuela de las relaciones objetales. A este periodo en el discurso psicoanalítico se le conoce como la Guerra de las Damas, porque precisamente se debatía aquel camino o aquel derrotero que llevaría al psicoanálisis de la mano de dos mujeres que tenían perspectivas un tanto controversiales. A diferencia de la psicología del yo, la escuela inglesa, de la mano de Melanie Klein, no pondría el acento en el yo, sino en aquellas etapas tempranas del desarrollo. Y de manera particular, Klein adelantaría un gran número de los procesos desarrollados por Sigmund Freud, tales como el Edipo y la formación de la estructura yoica. Así, Klein ya postulaba la existencia de un yo temprano en el neonato. Este punto tan particular y a la vez controversial sería todo el fundamento para su teoría. Con ello, Klein abordaría los conceptos de las posiciones, encontrando en la vida del bebé y en toda la vida posterior del sujeto que todos nosotros estaremos atravesados por posiciones, por momentos atravesados por lo esquizoparanoide y por lo depresivo, los cuales vendrían a ser formas con las cuales nos adaptamos al mundo. Cabe resaltar que esta corriente ha permeado profundamente el psicoanálisis, siendo el cunero de otra serie de autores fundamentales que han abonado a la misma, a la escuela inglesa. Algunos ejemplos de estos pueden ser Wilfred Bion y Donald Winnicott. Así como en Inglaterra, Klein y sus seguidores controvertirían a la psicología del yo, en Francia surgiría también otro de los grandes íconos para el psicoanálisis. Así, de la mano de Jacques Lacan, vendría la escuela francesa. Lacan promovió críticas importantísimas al psicoanálisis de la época mediante lo que él llamó el retorno a Freud. Esto a partir de retomar conceptos nodales para el padre del psicoanálisis, pero desde una mirada bastante específica, desde una lejanía de esos rasgos médicos que tenía Freud y en su lugar colocando elementos de la lingüística. Así, Lacan introduciría elementos al psicoanálisis, tales como el estadio del espejo, lo imaginario, lo simbólico y lo real, y en general una relectura de los conceptos de Freud, tales como la sexualidad, la pulsión, el inconsciente e incluso el Edipo. Otra escuela más que retomaría algunos elementos de la psicología del yo acontecería en los Estados Unidos. Hablamos de la psicología del self y vendría de la mano de Heinz Kohut. Este quitaría el foco de atención en los mecanismos defensivos y se acercaría más a una línea de un corte un tanto humanista. Esta corriente del psicoanálisis abordaría aspectos como el sí mismo y la regulación del narcisismo. Además, centró el papel de los padres como un elemento esencial
para el desarrollo del self, padres que se verían reflejados posteriormente en la figura del analista y que, encausados de una manera correcta, se permitiría que por vía de la transferencia el paciente lograra internalizar de manera correcta los diversos aspectos del sí mismo. Finalmente, y llegando ya a la época contemporánea, han surgido dos líneas psicoanalíticas, también en América, que han sido llamadas psicoanálisis intersubjetivista y psicoanálisis relacional. De manera muy especial, estas últimas corrientes han tenido importantes controversias, al tacharse de métodos que realmente se han alejado bastante del discurso psicoanalítico. En general, estas escuelas han refutado la teoría de las pulsiones, poniendo en su lugar una teoría de lo relacional. Así, la personalidad no provendría necesariamente de un conflicto, como lo entenderíamos en el psicoanálisis freudiano, sino de esas estructuras aprendidas mediante la interacción con los cuidadores de la infancia. El fin del psicoanálisis aquí correspondería entonces a la exploración de la forma vincular como un medio reparativo para poder posibilitar el bienestar del sujeto, dejando muy por de lado el acercarnos a esa génesis de lo inconsciente, como vía para entender el conflicto y para poder restablecer al sujeto. Como puedes ver, a lo largo del desarrollo de la teoría psicoanalítica ha habido diversas líneas que han permitido entender el panorama del funcionamiento mental, el panorama del aparato psíquico. Al día de hoy, algunas escuelas son más recomendables para trabajar ciertos trastornos. Ya lo decíamos al inicio. El psicoanálisis freudiano es muy funcional para las neurosis. Del lado de la escuela inglesa, el psicoanálisis de corte kleiniano nos funcionaría mucho para esas estructuras limítrofes o trastornos graves de la personalidad. Y del lado de la escuela francesa pudiéramos hallar diálogos muy importantes para el entendimiento y abordaje de la psicosis. De esta manera, aun cuando son distintas escuelas y han generado conceptos diversos y en algunos casos han tenido polaridades muy marcadas, la realidad es que todas ellas han abordado al crecimiento del panorama psicoanalítico y además han logrado mantener con ello la vigencia del psicoanálisis. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.